es evaluación de funciones, ¿ya? Aquí hay un ejercicio que siempre se incluye todos los años en la prueba PSU, que tiene relación con evaluación de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que es simplemente resolver un ejercicio para encontrar la imagen. Hay algo, denme un momentito, ya ahí sí. Hay cosas también que saber acerca de las funciones, que la función es una expresión algebraica, ¿ya? Es una expresión algebraica en el que están incluidas las variables x e y. Por ejemplo, esta función que estoy escribiendo acá, 3x más 1, ya, esta expresión algebraica corresponde a una función, ¿ya? Denme un momentito. Ya, como les estaba diciendo que esta expresión algebraica que tengo escrita acá, corresponde a una función. La función, esto es una forma de escribir una función cualquiera, ¿ya? Pero esta misma función yo la puedo escribir también de la siguiente manera. Y igual a 3x más 1, y esto es la misma función. ¿Qué es lo que cambia acá? Es esta forma de escribir. En vez de escribir f de x, se escribió y. Eso quiere decir que el f de x es lo mismo que escribir y. Entonces ahí va a estar presente la variable y. Entonces recuerden ustedes que en una función siempre va a estar presente las dos variables, la variable x y la variable y. ¿Ya? Eso es como para ir recordando algunas características de una función. Fíjense acá en el primer ejercicio, aquí se pregunta en el primer ejercicio si f de x es igual a raíz cuadrada. Lo voy a escribir nuevamente acá para explicar cómo se resuelve. Se tiene la función f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 5 más raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Ya? Ese es el dato que me dan. Este dato corresponde a una función raíz. No importa en todo caso si ustedes no se acuerdan del nombre de esta función. Y ahí la pregunta que hacen acá es por f de menos 1. ¿Cuánto es el valor de f de menos 1? ¿Ya? Aquí hay algunas cosas también que ir sabiendo, que voy a mencionarlas de manera bien general, es que el x se va a reemplazar por el menos 2. Y hay algunas características también de las funciones en que hay que saber, por ejemplo, que el x corresponde a las preimágenes de una función, ¿ya? Todos los x, entonces, esto de ahí, corresponden, se les llaman preimágenes. Y todos los valores numéricos que tomen en i, se les va a llamar imágenes. Esos son conceptos o nombres que hay que saber, ¿ya? Ahora, como les decía yo, aquí nos dan esta función y la pregunta acá es ¿cuánto es el valor de f de menos 1? ¿Qué hay que hacer acá? Es simplemente reemplazar el x por el menos 2. Entonces, donde está el x, lo vamos a reemplazar acá por menos 2, está elevado al cuadrado, a eso le sumo 5, más la raíz cuadrada de x, el x lo reemplazo por el número que me dan, menos 2, y eso se eleva al cuadrado. En ese paso, simplemente, chiquillos, se reemplazó el x por el menos 2, y ahora vamos a resolver. Recuerden que aquí es importante también ir viendo las operatorias, qué operatorias se resuelven primero, ¿ya? Aquí en este caso se resuelve las potencias, lo que está dentro de la raíz. Menos 2 al cuadrado significa 2 veces la base. Una vez la base, 2 veces la base, y ahí se multiplica. 2 por 2 son 4, menos por menos más, ¿ya? Más, eso se mantiene, todo eso bajo raíz. Y acá también resuelvo esa parte de ahí. Menos 2 al cuadrado, como ya lo había resuelto, estaba ahí. Eso es 4 positivo. Después de eso, vamos a sumar lo que está dentro de esta raíz. 4 más 5. 4 más 5 son 9. Lo demás se mantiene. Después, ¿qué se resolvería? La raíz. ¿Ya? Raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 son 9.
más raíz cuadrada de 4, 2, porque 2 por 2 son 4. Hay cosas también, chiquillos, que yo lo he ido mencionando en clases anteriores, que es importante que ustedes sepan algunas cosas de memoria, como por ejemplo las raíces, porque si ustedes no se las saben de memoria, va a ser que se demoren más también en la resolución de un ejercicio. ¿Ya? Y finalmente, resolvemos acá la suma. Eso suman 5. Por lo tanto, f de menos 2 es igual a 5, ¿ya? Eso es lo que resultó después de reemplazar el x por el menos 2, porque eso era lo que pedían acá en el ejercicio. Y aquí vemos cuál es la alternativa correcta, la alternativa A, ¿ya? En ese ejercicio. Estamos viendo, como les decía al principio, lo vuelvo a repetir, estamos viendo evaluación de funciones. Evaluar funciones es, como les decía, es encontrar la imagen de una función. ¿Ya? Aquí hay un ejercicio que salió del DEMRE, un ejercicio similar al año 2014, la prueba PSU del 2014. Y como la profesora Gilén también les explica, y como yo otras veces también les he dicho, que las preguntas en matemáticas siempre son cíclicas, se vuelven a preguntar, de hecho, se vuelve a preguntar las mismas preguntas, ni siquiera es que cambien números, a veces son las mismas preguntas. Ya, dicen acá en el ejercicio 2 que me dan como dato la función f de x igual a x cuadrado menos x más 3. Algo que también relacionarlo con el tema que habíamos visto anteriormente. Fíjense algo también que no es importante que ustedes lo sepan, pero para que también recuerden algunas cosas anteriores. El mayor exponente de la x es 2. Eso significa que esto de acá corresponde a una función cuadrática, ¿ya? Entonces, acá lo que preguntan es esto, f de 1 menos x. Entonces, acá ese es el dato. Eso de ahí. Y acá es lo que preguntan. F de 1 menos x. ¿Qué significa? Que el x se va a reemplazar por 1 menos x. ¿Ya? Donde esté la x, entonces, se va a reemplazar por 1 menos x. Entonces vamos a reemplazar acá. Esta x, eso de ahí, eso se va a reemplazar, lo voy a escribir entre paréntesis, por 1 menos x. Y eso a su vez dice que está elevado al cuadrado. Entonces lo elevo al cuadrado acá. Se eleva al cuadrado. Ese menos se mantiene. Esta x la voy a reemplazar por lo que está acá, por 1 menos x. 1 menos x. El más se mantiene y el 3 también se mantiene. ¿Qué fue lo que hice en ese paso? Simplemente, chiquillos, ahí es reemplazar la x. Esa x se reemplazó por 1 menos x al cuadrado. Esa x se reemplazó por 1 menos x. Y luego se resuelve viendo qué operatoria es la que resuelve primero. Ya, esto de acá corresponde a un cuadrado de binomio. Eso es importante también que ustedes se aprendan de memoria la fórmula del cuadrado de binomio, porque eso es seguro, seguro que entra en más de un ejercicio. El cuadrado de binomio es uno de los productos notables que siempre, siempre entran o en ejercicios de geometría o en álgebra, va a estar siempre incluido, ¿ya? Aquí vamos a recordar también la fórmula. Para la fórmula es necesario saber identificar cuál es el primer término. Acá el primer término es el 1, ¿ya? ¿Y cuál es el segundo término? El segundo término, escuchen bien, miren, es solamente x, sin el signo, porque acá para aplicar la fórmula no tomamos en cuenta los signos, solamente aplicamos fórmula, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener el primer término y el x va a ser el segundo término. ¿Qué dice el cuadrado de binomio entonces, según la fórmula? Primer término al cuadrado, como el binomio es negativo, aquí voy a tener un signo menos. El doble, ese 2 va por fórmula. El doble del primer término por el segundo término sin el signo, porque ya habíamos puesto el signo según fórmula, más, siempre más, el segundo término sin el signo, el segundo término al cuadrado.
Esos son los tres términos de la fórmula del cuadrado de binomio, ¿ya? Pero esto de acá, entonces, tenemos que ir resolviendo. Este signo negativo hace que modifique los signos que están dentro del paréntesis, ¿ya? Tengo menos por más da menos 1. Menos por menos da más x. Y lo que está fuera del paréntesis se mantiene, más 3. Ya, ahora, ¿qué se resolverían? Las potencias. 1 al cuadrado es 1 por 1. 1. Este menos se mantiene. Multiplico esos. 2 por 1, 2 y la x se mantiene. X cuadrado queda igual. Menos 1 más x más 3. Todo lo demás se mantuvo. Ya, aquí voy a operar los términos semejantes. El x cuadrado, ¿con quién es semejante? ¿Habrá algún otro x cuadrado? No, por lo tanto se mantiene x cuadrado positivo, sin cambiar el signo. Ahora opero las x con las x. Tengo 2 negativo, 1 positivo. Signo distinto se resta, conserva el signo del mayor. Menos 1. Pero recuerden ustedes que el 1 no se escribe, no es necesario escribirlo delante de una variable o de una letra. Y los números ahora. Fíjense en relación a los números. Tengo 1 positivo y 1 negativo. Signo distinto se resta. La resta da 0, por lo tanto eso se cancela. Lo cancelo, propiedad cancelativa. Y escribo lo que me queda. ¿Qué quedaría? Más 3. X cuadrado menos x más 3 son términos que no son semejantes, por lo tanto, no se pueden operar. Así es que concluimos que ese es el resultado de f de 1 menos x. Eso sería entonces, lo buscamos acá en las alternativas, sería la alternativa B. ¿Ya? Alternativa B sería el resultado de ese ejercicio. Y un último ejercicio en relación a este mismo tema de evaluación de funciones, porque vamos a pasar a otro subtema, es este ejercicio número 3. ¿Ya? Digo último tema en relación a evaluación. Me dan esta función que está acá. Esa función es f de x, este es el dato. F de x igual a x con exponente a. Ese es el exponente, ¿ya? No está multiplicado por a. Más 1. Y además me dan eso como dato. Miren, eso. F de 2 es igual a 9. Este es el primer dato y acá tengo el segundo dato. El segundo dato es f de 2 igual 9. ¿Qué quiere decir esto? Según los conceptos de funciones, quiere decir que cuando el x toma el valor 2 o tiene el valor 2, entonces el y resulta ser 9. La preimagen es el 2 y la imagen es el 9. Y eso es como un concepto como para tener una idea general solamente, porque acá lo que importa es qué hacer con esa información. Acá me preguntan cuál es el valor de A, ¿ya? Entonces, la pregunta que hacen acá, es el valor de A. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a escribir la función que me dan f de x igual a x elevado a más 1 y este x lo voy a reemplazar por el 2. Eso significa que estén entre paréntesis. Escribo entonces f de 2 es igual a el x se reemplaza por el 2. El x se reemplaza por el 2. 2 elevado a más 1. Pero a su vez me está diciendo que es igual a 9. Eso es según el dato. ¿Ya? Eso quiere decir que todo eso es igual a 9. ¿Ya? Me voy a quedar con esta igualdad para escribirla como una ecuación y resolverla. 2 elevado a más 1 igual 9. Ya dejé de escribir esta parte, ¿para qué? Para trabajar este ejercicio como una ecuación y encontrar el valor de A.
¿Ya? ¿Cómo resolvíamos una ecuación lineal, una ecuación simple? Dejábamos incógnitas a un lado de la igualdad y dejábamos números al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Eso es mediante transposición de términos. ¿Qué incógnitas se tienen? 2 elevado a A. 2 elevado a A. Va a ser igual a, no hay más incógnitas. Ahora voy a transponer números. Números, ¿qué número se tiene? El 9 sigue siendo positivo porque se mantiene al mismo lado derecho y este 1 lo transpongo con signo contrario. De más 1 cambia a menos 1. ¿Ya? Voy a continuar este ejercicio. Voy a continuarlo acá arribita. 2 elevado a es igual a 9 menos 1 son 8. Esto corresponde a una ecuación exponencial, así se llama. ¿Cómo voy a resolver una ecuación exponencial? Voy a tratar de igualar los términos. Este 2 elevado a, lo que está a la izquierda de la igualdad, lo voy a mantener y lo voy a dejar igual, ¿ya? 2 elevado a. Este 8 lo voy a reescribir de otra manera. Lo voy a escribir como una potencia. 2 elevado a, ¿cuánto me da 8? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Eso quiere decir 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es lo mismo que escribir 8. ¿Ya? Es otra manera de escribirlo solamente. Ahora, fíjense, veamos esta igualdad que está acá. Si las bases son iguales, quiere decir que los exponentes tienen que ser iguales. Elimino las bases y escribo los exponentes. A es igual a 3. Y ahí encontré entonces el valor del A. El A es 3. ¿Ya? Eso sería la alternativa C. Chiquillo, este tema puede que ustedes no lo recuerden bien, pero al volver a revisar la grabación, que les voy a enviar otro rato, ya van a poder también responder algunas dudas si es que quedaron algunas dudas de por medio, ¿ya? Pero el tema es el mismo, es reemplazar el X por un número, el número que nos dan, resolver y encontrar la imagen. ¿Ya? Pasamos ahora a otro tema de funciones que corresponde a conceptos de funciones. En relación a conceptos tiene que ver con características, tiene que ver con varias cosas que hay que saber de funciones. Miren, acá la pregunta que se da, o sea, lo que se dice en la pregunta 4, dice sea f de x una función que va desde los reales positivos hasta los reales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el primer conjunto, o sea, todos los valores que tengan el x, van a ser solamente los reales positivos, ¿ya? El x en este caso van a ser todos los reales positivos, no van a ser los negativos ni el cero. Y los valores del i, este segundo conjunto, relaciónenlos con los valores del i. El i va a ser todos los reales, o sea, el i puede ser cualquier número real, puede ser positivo, negativo o el cero, ¿ya? Entonces, eso es como para tener una idea de las características de una función. Pero en realidad, lo que hay que tener en cuenta para resolver el ejercicio es la función, esta función que está acá. Se tiene entonces la función f de x igual a x cuadrado menos 6x más 6. Como delante algo les había mencionado también, que si el mayor exponente de la x es 2, esto se llama función cuadrática o función de segundo grado, ¿ya? Es función, no es ecuación. ¿Por qué no tengan bien la diferencia entre una función cuadrática y una ecuación cuadrática? Lo veíamos las clases anteriores, cómo se escribe una ecuación cuadrática. ¿Cómo sería una ecuación cuadrática para que vean la diferencia? X cuadrado menos 6x más 6 igual 0. Esa ya es la primera diferencia. Hay una igualdad, está igualado a 0. Acá no. ¿Ve? ¿Qué otra diferencia también hay? Es que está la función f de x de lo mismo que y.
lo que les explicaba yo al principio de la clase. Aquí no hay ninguna variable y. En una función siempre tienen que estar las dos variables, la variable x y la variable y. Lo que está escrito entonces a la izquierda de su pantalla, lo que viene a la izquierda es una función cuadrática, ¿ya? Esto de acá es una función cuadrática y lo que está escrito acá a la derecha de su pantalla es una ecuación cuadrática, para que vean bien las diferencias, ¿ya? Esta parte en todo caso no la vamos a utilizar, eso era como solamente para ir recordando e ir comparando lo que habíamos visto anteriormente, ¿ya? En relación, sigamos leyendo la pregunta. Entonces, el conjunto de todos los valores de x para los cuales f de x es igual a 1. Esta información es importante. Me dan también aquí como dato. Un momentito. Voy a volver a reescribir mejor para no demorarme tanto. Ahí. ¿Cuáles son los datos que me dan acá? Ya, ahí sí. ¿Cuáles son los datos? El primer dato que me dan es la función cuadrática f de x igual a x cuadrado menos 6x más 6. Y el otro dato que me dan también es f de x igual a 1, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es igualar estas dos cosas de acá, igualarlas, ¿ya? Y eso se va a escribir como una ecuación ahora. Ya no la voy a escribir como una función, la voy a escribir como una ecuación al igualarla. ¿Cómo lo voy a igualar? X cuadrado menos 6x más 6 va a ser igual a 1. Se puede hacer eso. Podemos ir haciendo algunas transformaciones para encontrar lo que nos piden. Esto ya es una ecuación, como les decía, una ecuación cuadrática, donde hay que resolverla. Ustedes pueden escoger. Una forma de resolver una ecuación cuadrática es con la fórmula larga, el opuesto de b más menos raíz cuadrada, etcétera, etcétera. O ir factorizando, que yo les sugiero que es mejor factorizar porque se resuelve de manera más rápida, ¿ya? Vamos a dejar todos los términos al lado izquierdo de la igualdad y vamos a igualarlo a 0. Entonces vamos a tener x cuadrado menos 6x más 6. Ese lo transpongo con signo contrario, menos 1, y como ya no hay términos, se iguala a 0. En el siguiente paso voy a reducir términos semejantes. Eso se mantiene. 6 positivo, 1 negativo. Signo distinto se resta, conserva el signo del mayor. Y aquí me queda una ecuación cuadrática con la forma de la ecuación cuadrática. ¿Cuál era la forma? Ax cuadrado más bx más c igual 0. Fíjense que tiene la misma forma de escribirse. Si el coeficiente a, el número que acompaña al x cuadrado, es un 1, entonces se puede factorizar. Y en este caso conviene factorizarlo para resolverlo de manera más rápida. ¿Ya? Un momentito. Que no suene tanto. Ahora sí. Ya, se factoriza esa ecuación en dos binomios. Este x cuadrado se va a descomponer como x y x. Este signo que veo aquí, ese menos, lo voy a escribir en el primer binomio. Luego multiplico estos dos signos. Menos por más da menos. Y busco dos números que multiplicados me den 5. Hay una sola opción, 5 por 1. Escribo el número mayor primero y escribo el número menor después. Vamos comprobando. 5 por 1, 5. Menos por menos, más. Ahí está el resultado, está correcto. 5 negativo, 1 negativo. Signos iguales se suman, 6, conserva el signo negativo. Ahí también está. Por lo tanto, esa factorización está bien. ¿Qué seguimos resolviendo aquí? Utilizamos propiedad. Si este producto es igual a 0, significa que el primer factor o el primer paréntesis es igual a 0, o bien el segundo factor o el segundo paréntesis es igual a 0.
dejo incógnitas al lado izquierdo y ese número se transpone con signo contrario. De negativo cambia a positivo. Yo les decía también anteriormente que no era necesario escribir el cero para no demorarnos tanto, ya pues no nos afecta en nada el cero. Acá hago lo mismo. Dejo incógnitas al lado izquierdo, dejo números al lado derecho. Se transpone con signo contrario. X es igual a 1. Y aquí hemos encontrado los dos valores. Primer valor para el X, 5. Segundo valor para el X, 1. Entonces con eso ya encontré, hagan esa relación. Eso sería importante también que tomaran eso, lo escribieran en alguna parte como una ayuda de memoria. Todos los valores del X se les va a llamar preimagen, ¿ya? El 5 es una preimagen, el 1 es una preimagen en una función. Estoy aquí haciendo una relación entre una ecuación y una función. Y los valores que se tengan para el I se les va a llamar imagen, ¿ya? Pero hemos encontrado las preimágenes, el 5 y el 1. Entonces, la pregunta que decía acá, entonces el conjunto de todos los valores de X para los cuales f de X es igual a 1, ¿qué nos daba como resultado? El 5 y el 1, alternativa B. Esa sería la correcta, ¿ya? Ustedes después ya, esa pregunta se hizo el año 2015 en la prueba PSU. Vamos a continuar con el mismo tema acerca de conceptos de funciones. Ahora vamos a ver la pregunta 5. Esta pregunta también salió el mismo año. Acá está involucrada una función. Leamos de qué se trata. Dice, se puede determinar el valor de Q en la función real, esta función que está aquí. ¿Por qué sé yo que es una función? Porque está f de x. Eso ya me indica que es una función. F de x. Entonces voy a escribir acá eso como dato. ¿Qué datos tenemos acá? Datos. La función f de x igual a logaritmo. Esta es una función logarítmica, porque ya está la palabra log, donde el argumento es lo que está dentro del paréntesis, 4x más q, y la base, en este caso, es 3. La base se escribe un poquito más abajo, ¿ya? Esa es la información, el dato que nos dan en el enunciado. En el 1, esa es la primera información. Si yo solamente considero la primera información, el 1, aquí se tiene que, en el 1, se tiene que f de 15 medios es igual a 3. Vamos, nuevamente voy a ir reforzando lo que ya había explicado en los ejercicios anteriores. Aquí el x lo voy a reemplazar por 15 medios. Eso sería la preimagen. Y el i daría como resultado 3. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando la preimagen es 15 medio, su imagen es 3. ¿Ya? Vamos a ver si esa información es cierta. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a, en este desarrollo del ejercicio de la información 1, desarrollo, voy a escribir nuevamente la función logarítmica. F de x igual a logaritmo de 4x más q en base 3. Voy a considerar acá 15 medios. El x lo voy a reemplazar por 15 medios, ¿ya? Logaritmo de paréntesis. El 4 se multiplica por x. El x lo voy a reemplazar por 15 medios. Más q. Q es lo que hay que encontrar. Esa es la pregunta que hacen en el enunciado. ¿Cuál es el valor? Si se puede determinar el valor de q. Igual a, la base se mantiene, sigue siendo 3. Pero a su vez me está diciendo que el resultado de eso, en esa información, me dicen que el resultado es 3. Eso quiere decir que todo esto es igual a 3, ¿ya? Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Voy a quedarme con esta igualdad de acá, con esa. La voy a escribir entonces.
voy a tener logaritmo cuyo argumento es 4 por 15 medios más q. La base es 3. Y eso va a ser igual a 3. ¿Ya? Lo escribí como una ecuación. Esa función la escribí como una ecuación para poder resolverla. Y se puede hacer eso. ¿De qué manera voy a resolver esta expresión logarítmica? ¿Ya? Aquí lo que voy a hacer, voy a utilizar definición de logaritmo. ¿Cuál es la definición? Si yo tengo logaritmo de A, donde el A es el argumento, en base B, el B es el numerito que está abajo y corresponde a la base, así se llama, y eso va a ser igual a un cierto resultado que le vamos a llamar R, ¿ya? En esta parte, la definición indica que ese logaritmo se puede escribir de otra manera. Los logaritmos, su equivalencia corresponde a una potencia. Entonces, en vez de escribir logaritmo, lo que voy a hacer acá va a ser escribirlo como una potencia. ¿Cómo se va a escribir eso como potencia? La base se eleva al resultado, a R, y eso va a ser igual al argumento. Y ahí lo escribí de otra manera como una potencia. O sea, y aquí hay una relación matemática. Los logaritmos es lo mismo que escribirlo como una potencia, ¿ya? O también se puede ver al revés. Las potencias también se pueden escribir como logaritmos. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esa definición en esta ecuación que está acá? La base, que es 3, lo voy a elevar al resultado, el resultado es 3, y eso va a ser igual al argumento. ¿Y cuál es el argumento? Todo lo que está en el paréntesis. 4 por 15 medios más q. Y aquí ya no está escrita la palabra logaritmo, entonces ya se puede resolver. ¿Qué se resuelve? Como una ecuación. Aquí la idea general es dejar incógnitas a un lado de la igualdad y dejamos números al otro lado de la igualdad. Hasta ahora lo había explicado yo al revés. Las incógnitas acá, los números acá, pero también lo puedo hacer así. Me conviene escribirlo y resolverlo de esta manera para hacerlo también más simple. Solo que aquí me va a faltar un poquito de espacio, así que le vamos a hacer espacio aquí a esto. Denme un momentito. Ya. Voy a resolverlo aquí. 3 elevado a 3. Voy a volver a escribirlo. Va a ser igual a 4 por 15 medios más q. ¿Qué voy a resolver acá? 3 elevado a 3. Es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Aquí puedo dividir como para ir reforzando como lo había explicado también las ecuaciones fraccionarias. Puedo dividir 4 dividido en 2. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Y eso a su vez lo multiplico por el número que queda, 15. En este paso voy a hacer esa multiplicación. Lo demás se mantiene. El doble de 15, 30. Como les había dicho, voy a dejar números a este lado y voy a dejar incógnitas a este otro lado de la igualdad. Números. Tengo 27. Este 30 positivo lo transpongo al otro lado como negativo, menos 30. Es igual a incógnitas. Incógnitas se tiene Q positivo. Acá, signo distinto se resta, conserva el signo del mayor, menos 3. Entonces, con la primera información, con el 1, esta información que está acá, si yo sé esta información, ¿puedo saber el valor de Q? Sí, se puede saber. Entonces, con la información 1 es suficiente para saber el valor de Q. Voy a explicar ahora la información 2. Miren, voy a volver a escribir entonces la función que me dan, función logarítmica
f de x igual al logaritmo cuyo argumento es 4x más q en base 3, ¿ya? En la información 2 dice que la gráfica de f intersecta el eje x en el punto 1,0. ¿Qué significa eso? Que la función, el x, cuando el x toma el valor 1, el y toma el valor 0. ¿Cómo voy a reemplazar estos valores en la función? ¿Cómo los voy a relacionar acá? Voy a escribir la función logarítmica, ¿ya? Lo que tengo ahí en base 3, y el x lo voy a reemplazar por el 1. Logaritmo de 4 por 1 más q, que es el valor que andamos buscando. La base es 3. Ya, y me dice que el i es 0. ¿Dónde reemplazo eso? Acá. Eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces voy a quedarme con esta igualdad que está acá. Logaritmo de 4 por 1 más q. La base es 3 y eso es igual a 0. Y aquí me queda una expresión logarítmica donde voy a aplicar definición, como les había dicho, también se lo había explicado en el ejercicio anterior. ¿Qué dice la definición? La base elevado al resultado, el resultado 0, va a ser igual al argumento. ¿Cuál es el argumento? Todo lo que está entre paréntesis. ¿Ya? Y esto lo resuelvo. ¿Cuánto es 3 elevado a 0? Según propiedad de las potencias. 1. No es 0, es 1. Multiplico eso. 4 por 1, 4. Y aquí resuelvo. Dejo números al lado izquierdo y dejo incógnitas al lado derecho. Voy a continuar acá. Voy a volver a reescribirlo para no perderlos. El 1 se mantiene. Este 4 lo transpongo con signo contrario. Menos 4 igual a q, que es la única incógnita que se tiene. Y aquí opero. Signo distinto se resta, conserva el signo del mayor. Entonces q me da que es igual a menos 3. Entonces, con eso se analiza que con la información 2, solamente si se sabe la información 2, es suficiente para saber el valor de Q. ¿Qué quiere decir eso? Que con la información 1 sí se puede saber el valor de Q, con la información 2 también se puede saber el valor de Q. Eso significa que cada una por sí sola, con la información 1 y con la información 2, se puede saber el valor de Q. Sería la alternativa D, ¿ya? O sea, no era necesario juntar las dos informaciones para obtener el valor de Q. Aquí hemos recordado conceptos de logaritmo, conceptos de función, cómo relacionamos también las evaluaciones, el reemplazo del X para ir reemplazándolo en una función, ¿ya? Chiquillos, a ver, si hay dudas, también siéntanse con la confianza de ir preguntando en el momento. Si sienten que hay algo que no lo hayan entendido, pueden preguntarlo. Pero yo les voy a pedir que lo hagan de manera audible, ¿ya? Para no ir demorándome en ir buscando el chat y ir buscando las preguntas. Pueden ir preguntando. Ahora, el que desea también puede revisar la grabación después con más calma e ir viendo las cosas que no entendieron del todo, ¿ya? Aquí vamos a pasar también a otro concepto de funciones que también tiene relación con imágenes y preimágenes. Ya, para que los que no me alcanzaron a escuchar, ¿qué significa cada uno de esos conceptos? Las preimágenes son todos los valores que puede tener la función en el eje X, ¿ya? Relacionen eje X con preimagen en forma horizontal. Son todos los valores que puede tener la variable X en la función. Y las imágenes son todos los valores que puede tener la variable Y, ¿ya? Que en el plano cartesiano va a ser el eje vertical en este caso.
Ahora, considerando ese tema, vamos a ir viendo el ejercicio número 6. ¿Ya? Veamos. La pregunta 6 dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones o afirmaciones es o son verdaderas respecto de este gráfico que nos dan acá? Esta pregunta, a pesar de que se hizo el año 2005, es una pregunta que se ha ido reiterando, se ha ido realizando en varias ocasiones, en varios otros años, ¿ya? Aquí nos dan esta gráfica que está acá. ¿Cuál sería la función? La línea esta que está más oscura. Esta línea horizontal que después se hace diagonal, después se hace nuevamente horizontal, esta diagonal y esta horizontal. Todo eso corresponde a la función. Es una función que nos dan. ¿Ya? Antes de ir leyendo la pregunta 1 romano, 2 romano, 3 romano, aquí quiero que estén bien concentrados en la explicación porque esto se los voy a dar de manera verbal. Y es fácil perderse si ustedes no escuchan bien. Traten de concentrarse harto en esta explicación, porque lo que les voy a explicar es fácil, pero también es fácil de perderse. Miren lo que les voy a explicar. Cuando la preimagen X toma el valor 1, buscamos aquí el X1, preimagen, ¿dónde está la gráfica? Está arribita, acá. Sigan la flechita ahí. Está arriba. Ya, ¿dónde se ve reflejado ahora esa gráfica? En el eje Y. ¿Cuál va a ser su imagen? Va a ser el 2. Vuelvo a explicar lo mismo, pero con otro ejemplo. Miren, busquemos la preimagen 6. La preimagen, ¿dónde la voy a buscar? En el eje X. Busquemos el 6. Aquí está. ¿Ya? Buscamos la gráfica. La gráfica está abajo. Acá abajito. Acá. ¿Ya? Y buscamos cuál es su imagen. ¿Cuál es la imagen del 6? La gráfica. ¿Dónde se ve reflejado acá? Se ve reflejado en el 2 negativo. Cuando la preimagen es 6, su imagen es 2. El de la gráfica me refiero. Ya, y una última explicación, un tercer ejemplo. Si yo les digo que la preimagen es menos 4, ¿ya? La preimagen X es menos 4. Aquí está, busquemos la gráfica. La gráfica está arriba. ¿Cuál va a ser su imagen? ¿Dónde se va a ver reflejada? En el 4. ¿Ya? Eso es como para ir analizando y para poder responder estas preguntas operatorias que están acá en cada una de las afirmaciones. Veamos, analicemos primero el 1 romano. En el 1 romano me dan la función f de x, no, perdón, f de menos 2. Preguntan si es mayor que f de 4. Lo que está en el paréntesis corresponde a las preimágenes, es decir, el x. ¿Ya? El menos 2 lo busco en el x. Cuando el x es menos 2, lo busco acá entonces en la gráfica. Acá, buscamos el menos 2. Traten de seguirme, chiquillos. Aquí está el menos 2. ¿Dónde está la gráfica? Arribita. Fíjense, aquí vamos a ir viendo. Acá arribita. ¿Dónde se va a ver reflejado? Aproximadamente en el 3. Entonces, todo esto, su imagen va a ser 3. Y voy a verificar si es cierto que el 3 es mayor que la imagen del 4. Cuando la preimagen es 4, ¿cuál va a ser su imagen? Buscamos el 4, ¿dónde? En el X. Entonces, en el X busco al 4. ¿Dónde está la gráfica? No está abajo, está arribita, aquí. ¿Dónde va a estar su imagen? Aquí va a ser un poquitito más abajo del 1, pero lo vamos a dejar como 1, para no complicarnos con los decimales. No importa si hubiese sido 0,8 o 0,9. Verifiquemos esta desigualdad. ¿Será cierto que el 3 es mayor que el 1? Sí, eso es cierto. Por lo tanto, esa afirmación
es verdadera. Ya, si ese enunciado lo entendieron a medias, estén más atentos para la afirmación 2. En la afirmación 2 me dan f de menos 1 más f de 3 y preguntan si es igual a f de menos 3. Ya, el menos 1 lo busco en el x. Buscamos entonces el menos 1 en el x. Aquí está. ¿Dónde va a estar la gráfica? Arriba. ¿Y dónde se va a ver reflejado? En el 2. Entonces, cuando la preimagen es menos 1, su imagen es 2. Más. Cuando la preimagen es 3, el x es 3, ¿dónde se va a ver reflejado? La gráfica está arriba. Se va a ver reflejado en el 2. Entonces, escuchen bien. Cuando la preimagen es 3, su imagen es 2. ¿Ya? Al sumar eso nos da 4. Verificamos si realmente da esa igualdad. Aquí tenemos f de menos 3. El menos 3 lo busco en el x. Entonces en el x busco el menos 3. Aquí está. ¿Dónde se va a ver reflejado? La gráfica está arriba. Su imagen se ve reflejado en el 4. Entonces eso es 4. ¿Es cierto que 4 es igual a 4? Eso es cierto, por lo tanto, esa afirmación es verdadera. Ya tenemos que el 1 y el 2 son verdaderos. Verifiquemos ahora el 3 romano. Ya, voy a volver a explicar lo mismo, chiquillos, así es que estén aún más atentos si esta explicación la encontraron algo compleja, algo complicado de entender. ¿Dónde busco el menos 6? En el eje X, ¿ya? El menos 6 entonces lo busco en el eje X, aquí. El menos 6, ahí está. Ahí está el menos 6. Busco la gráfica está arriba. ¿Dónde se ve reflejado? ¿En qué valor en el I? En el 4. Por lo tanto, este resultado es 4. 4 positivo. Este menos, esa operatoria se mantiene. La voy a escribir ahí. Se mantiene. Y busco cuál es la imagen del 8. El 8 lo busco en el X. El 8 en el X. Ahí está. Ahí está el 8. La gráfica está bajito. ¿Dónde se va a ver reflejada su imagen? En el menos 2. Entonces eso es menos 2. Esto lo voy a mantener por ahora. Igual a eso se mantiene. Lo voy a escribir tal cual. Menos menos cambia a más. 4 más 2. Signos iguales se suman. Conserva el signo, sería 6 positivo. ¿Y es cierto que 6 es igual a 2? No, esos son distintos, por lo tanto esta afirmación es falsa. La pregunta que hacen aquí, ¿cuáles son los enunciados verdaderos? Los enunciados verdaderos serían el 1 y el 2 romano. Buscamos las alternativas entonces. El 1 y el 2 romano va a ser la alternativa D. Chiquillos, como les decía, siéntanse con la libertad. Si es que hay algo que no hayan entendido bien, pueden volver a preguntar. Pueden preguntar. ¿Ya? Bueno, vamos a ver también un ejercicio de funciones que está relacionado con geometría. Vamos a alcanzar a ver este último ejercicio para esta clase. Estamos relacionando varias cosas también, contenidos. La pregunta que hacen acá es que si dan esta función f de x igual a raíz cuadrada de 3x y además dicen que x1 es mayor que 0, ¿ya? Entonces aquí el dato que es importante es la función f de x igual a raíz cuadrada de 3x, ¿ya? Esta es la función que dan en la gráfica también. La pregunta que hacen acá, ¿cuál será el perímetro de este triángulo que está achurado? O el triángulo que está aquí con estas líneas. Ese es un triángulo
rectángulo. Y hay cosas que también saber de antemano, como por ejemplo, ¿cuál es el área de un triángulo rectángulo? ¿Cuál es el área? Según fórmula, es el producto de uno de los catetos por el otro cateto dividido en 2. Esa sería la fórmula del área de un triángulo rectángulo, solo de un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber también para obtener el perímetro? Los lados. Tengo que saber un cateto, el otro cateto y el otro cateto. Bueno, aquí no preguntan por el área, preguntan por el perímetro. Entonces, en el perímetro también hay cosas que saber esa es la suma de todos los lados. Es decir, un cateto le sumo el otro cateto y le sumo la hipotenusa. Eso sería el perímetro. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a resolver? Hay un contenido que ustedes vieron algo con eso la semana pasada con la profesora Guilén que tiene que ver con geometría analítica. La geometría analítica es todo lo relacionado también, uno de los temas corresponde a ecuación de la recta, ¿ya? La ecuación de la recta, esto se puede observar desde el punto de vista de una función o también desde el punto de vista de una ecuación de la recta. ¿Ya? Es la misma forma de escribirse, a eso me refiero. Se escriben de la misma manera. Ahora, fíjense que en esta función, voy a cambiarla, ahí sí. En esta función se tiene raíz cuadrada de 3x. Hay algunos conceptos, algo de teoría que es importante saberla para poder resolver este ejercicio. Por ejemplo, ¿qué cosas? En una función, si yo tengo una x, el número que acompaña aquí a la x, este número que está aquí, se le va a llamar pendiente y se simboliza con la letra m. Eso es una pendiente. Siempre entonces en una función, el número que acompaña a la x va a ser la pendiente. ¿Y qué es lo que es la pendiente? Lo que ya habían visto el día viernes ustedes con la profesora. La pendiente, según fórmula, es una fracción. Donde el numerador va a ser la variación en y, o sea, una resta entre las coordenadas en y abajo en el denominador va a ser una resta entre las coordenadas en x, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que se tiene? Que la pendiente es raíz cuadrada de 3. No tiene denominador, por lo tanto, su denominador, como no tiene, es un 1. Aquí quiere decir que la variación o diferencia, que yo lo simbolizo con ese triángulo, que significa variación o resta, la resta en y es raíz cuadrada de 3 y la resta en x es 1. Veamos la gráfica. En esta gráfica que se da como dato, ahí se tiene un triángulo, ¿ya? Está todo ese triángulo rectángulo. La variación en y es todo esto que está acá. Esa variación es raíz cuadrada de 3. Al relacionar la pendiente con el dibujo, ¿ya? Esta raíz cuadrada de 3 es la variación de manera vertical. Y este 1, que estaba en el denominador, es la variación en x. Es esto que está acá, ¿ya? Eso es 1. Entonces, en el triángulo, ¿qué es lo que se sabe según estos datos que agregué? Se sabe que uno de los catetos es 1. El otro cateto es raíz cuadrada de 3. ¿Qué es lo que falta por conocer? La hipotenusa. Recuerden ustedes que la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. ¿Ya? El que está frente al ángulo de 90, ese siempre es hipotenusa. Y según el teorema de Pitágoras, entonces vamos a poder obtener la hipotenusa. ¿Cuál va a ser la hipotenusa según este teorema? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Chiquillos, ya con este vamos a terminar, queda poquito. La hipotenusa no se conoce.
Uno de los catetos, cualquiera de los dos, no importa el orden, raíz cuadrada de 3. Y eso a su vez va a estar elevado a 2. Más el otro cateto, 1. Y eso a su vez está elevado a 2. Eso lo voy a mantener. Como el índice es 2 y el exponente es 2, eso me permite eliminar esa raíz con el exponente, luego me queda 3. Más 1 al cuadrado es 1 por 1. Después, sigo resolviendo esta ecuación. 3 más 1 suman 4. Y aquí, a ver, recordemos cosas que también he explicado en varias ocasiones en las clases anteriores. Las potencias, este exponente 2, las potencias se despejan con su operatoria inversa. ¿Cuál es la operatoria inversa de las potencias? La raíz. Entonces lo transpongo como raíz cuadrada de 4. Ahora, como estamos en geometría solamente vamos a considerar la raíz positiva. Si hubiese sido un ejercicio de álgebra, había que considerar raíz positiva y raíz negativa, ¿ya? Pero aquí solamente positiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lados de un triángulo y los lados siempre son positivos. Los lados de un triángulo nunca jamás van a ser negativos. Y calculamos, raíz cuadrada de 4, eso es 2. Entonces, ya con eso sabemos el otro lado, el tercer lado, que es 2. ¿Cómo calculamos el perímetro? Entonces, sumando los tres lados. ¿Qué voy a sumar? El 1, la hipotenusa y el otro cateto. Y aquí reduzco términos semejantes. Sumo 1 más 2 son 3 y eso se mantiene. No se puede sumar números y raíces porque no son términos semejantes. Luego el perímetro es eso. 3 más raíz cuadrada de 3. Y eso va a estar en la alternativa D. Ahora, quiero terminar de decir en esta clase que este ejercicio se puede resolver de otras formas también. Pero bueno, finalmente les expliqué este ejercicio para relacionar otro concepto que ya están viendo con la profesora también, que es ecuación de la recta, ya para ir relacionando e ir sabiendo otros temas también anteriores. Y eso, como ya estamos en la hora,